Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político. ¿Cómo nos va? Bien, ¿cómo andás? Nos va bien, ¿no? Pero en líneas generales. Muy bien. ¿Qué se supo esta semana? Que ganó Cristina. ¿Qué se supo? Sí, tampoco es novedad, pero... Bueno, ¿se supo por cuánto? 20.324. Este lo sabía de memoria. ¿Qué tal? 20.324 sobre 12 millones. Una diferencia, no digamos Es una diferencia. extraordinaria, pero es una diferencia. Ahora, como dijo la doctora, sí, en ese puñado está el germen de la democracia. En ese puñado de en votos. ese puñado de votos. Sí. ¿Y el resto? Bueno, habrá que ver. Habrá que hacerlo de un ADN. Ganó Cristina, las PASO en la provincia y con ese resultado se va a la elección general de octubre por muy poca diferencia. Amplió el triunfo Lilita Carrió en Capital. Con Cambiemos. Ganó muy bien y amplió el triunfo Baldassi en Córdoba con También. Cambiemos. Sí, señor. Se consolidó el triunfo del peronismo unido con el kirchnerista Agustín Rossi al frente en Santa Fe. Sí, Un poquito menos de un punto. Esto es anecdótico Sí. totalmente. La mayor diferencia que hubo entre un escrutinio provisorio y un escrutinio final se dio en Catamarca, más de 2 puntos, donde ganó Lucía Corpachi. Ganó la gobernadora peronista, sí señor. ¿Y qué más? De las provincias grandes, bueno, lo demás se sabía. Ya se sabía. En Entre Ríos ganó Cambiemos, en Mendoza ganó Cambiemos. Vamos camino a las PASO. Tenemos la suerte de tener a Ernesto Sanz esta noche en el estudio. A ver, Sanz es un tipo atípico, ¿no? En la política. Se fue, aparentemente, o se corrió del centro de la escena cuando estaba bien en el medio de la escena. Sí. Yo no sé en qué lugar exacto está, ¿Anda ahora? pero estar... Sí, está. Vale la pena escuchar a Sanz siempre porque es una mirada de alguien que se anima a no solo a pensar, sino a actuar distinto a la lógica habitual de la política. Vamos a estar hablando con él, con el dirigente Por lo menos a la radical. lógica de este tiempo, ¿no? Sí. Por ahí él es parte de una transición Que compartimos, y vos. que lo supera, que lo excede, pero es una parte importante. Vamos a charlar con Sanz de estas cosas un poco más terrenales cuando hablemos con él. Nos acompaña también la doctora Adriana Amado, es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Letras, sobre todo es una investigadora, docente, analista política. A ver, según Van der Kooi es A mí me la manda. objetora... ¿Yo dije eso? Sí, te lo dije antes de venir acá. Repetilo. La objetora o la contraparte... Una suerte de una mirada contrapuesta a la de Jaime Durán Barba. ¿Qué tal? Desde un lugar Sí. parecido de modernidad, Con eso solo de alcanza- influencia mediática. Con eso Igual, alcanza para jugar en la política, porque de opositores a la visión de Durán Barba está lleno este mundo. Efectivamente, ¿no? efectivamente. También de los otros. La doctora Amado publicó el año pasado un libro que se llama Política Pop, de líderes populistas a telepresidentes. Esta relación entre la política, los medios... estamos todos, ¿eh? De algún Están los modo presidentes, todos. estamos los periodistas. Te digo, de lo que yo leí, algunos palos recibimos, ¿eh? Se lo van a preguntar también. ¿Y cómo no? Sí, Absolutamente. Si es solamente algunos, nos ¿Estamos bien? tenemos que dar por satisfechos. Sí. Muy bien. ¿Qué más te puedo decir? Vamos a hablar de la doctora que volvió. Sí, vamos a hablar de modas. Vamos a hablar Sí, de... en este de espacio, modas. esta noche, se va a hablar de Sí, modas. moda para ellos, Después- además, porque... Modas para ellos, ¿No? efectivamente. Ya vamos a contar un poquito de eso. Algunas cosas de eso. Vamos a hablar de... ¿Viste que está esta cosa de las compras puerta a puerta? Sí. Bueno, ahora están haciendo... El gobierno está empezando a hacer una campaña puerta a puerta. No es el timbreo, es otra cosa. Es cómo están trabajando en Provincia de Buenos Aires. La primera reacción es... Esto es joda, esto no le puede funcionar. Bueno, así con el esto es joda no le puede funcionar. Vienen ganando una elección detrás de llegaron, claro. Vamos a ver, de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar de la grieta que se cerró. Hay una grieta que se cerró y hay un dirigente político que parecía opacado, pero por un ratito se animó a brillar otra vez. Es verdad. ¿Mm? ¿Qué viene ahora? ¿Auspicios o vamos directamente con Sanz? ¿Usted qué dice? ¿Qué prefiere? Y acá estamos, Ernesto Sanz, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas ¿Cómo va gracias. su vida en el perímetro o en el corazón de la política? Usted lo dirá. Usted estuvo en el corazón Sí. muchos años. Digo, es uno de los constructores de la Alianza Cambiemos. Primero, mi vida va muy bien, porque volví al equilibrio que alguna vez tuve en esa vida y que en algún otro momento lo perdí porque la política me absorbió el 100%. Y la política es una pasión, pero no es bueno que absorba el 100% de la vida de una persona. Así que he logrado el equilibrio, que creo que es una de las metas de todo ser humano. Estoy en ese equilibrio entre mi vida personal, la política, mi vida profesional. He vuelto a ser abogado en San Rafael y en Buenos Aires.
Pero de la política uno no se va nunca porque es una pasión y estoy... No sé si en la periferia, a ver, no me he preocupado mucho por ver cuál es el contorno, pero estoy ayudando mucho al gobierno, sintiéndome parte del gobierno. ¿Cuántas veces por semana habla con el presidente? Promedio, no le digo esta última semana. A ver, el presidente me ha distinguido con la posibilidad de formar parte de una mesa que se reúne todos los días, que se llama Gabinete de Coordinación, pero a la cual yo no vengo todos los días, no estoy todos los días, precisamente porque tengo parte de mi vida en Mendoza, pero cuando estoy en Buenos Aires voy, es una mesa que discute prácticamente todos los temas, donde están algunos ministros, está el jefe de gabinete, los 2 vicejefes de gabinete, y a veces, bueno, son un par de veces a la semana o una vez a la semana, no mucho más que eso, pero que me permite, bueno, que ser escuchado y a la vez escuchar cosas muy interesantes. ¿Qué cambió de Macri en estos 2 años en lo que usted lo vio o lo ayudó de algún modo, construyendo Cambiemos a llegar al poder, y este Macri de hoy, ahora agrandado por el triunfo en las PASO? No está agrandado el presidente. No está agrandado. Les puedo asegurar que el presidente Confiado. el presidente tiene los pies sobre la tierra y hay algo que me parece... Hay algo en lo que no cambió, que es una cosa extraordinaria. No cambió en sus convicciones, en sus desafíos y en la manera de ver el país en cuanto a el rumbo que tiene que tener la Argentina. En eso no solo no ha cambiado, sino que lo veo que cada día refuerza más esa visión. Es decir, por ahí se tocan temas de distinta naturaleza, pero en el fondo siempre hay una definición que tiene que ver con un rumbo grueso, ¿no? ¿Usted se anima a contar uno de esos temas para que nosotros entendamos, para que no sea abstracto? A ver, voy a contar una cosa esta mañana, por ejemplo. Ah, bueno, fresquito. No, bueno, pero digo, bárbaro. como anécdota. No, lo cuento como un ejemplo. Bueno, uno de los ministros presentó una propuesta, un proyecto vinculado a un acuerdo productivo en un sector de la economía. Voy a decirlo así para no... en un sector de la economía, pero claro, era una propuesta, un proyecto que tocaba... como aporte del Estado, un impuesto a las ganancias. Es decir, el aporte que hacía el gobierno era impuesto a las ganancias. Y el proyecto era bueno en general, porque apuntaba a reactivar una parte de la economía. Pero la verdad que el presidente estuvo muy claro, no solo el presidente, sino el ministro de Economía, en que... si nosotros vamos hacia una reforma tributaria, que esto es lo que se viene, y esto son los proyectos que están circulando por ahí dentro del gobierno, en donde lo que se pretende es restituir al sistema tributario orden, coherencia, sobre todo coherencia, y evitar que, por ejemplo, un impuesto como el impuesto a las ganancias, que en los últimos 20 años fue una suerte de botín, en donde hay exenciones de todo tipo, es casi un queso gruyère. Bueno, lo correcto es que respetemos y avancemos en la integridad de un nuevo sistema tributario que le dé previsibilidad, orden, seriedad a un modelo económico que va buscando también precisamente esas cosas. Yo digo, esas cosas que tiene el presidente, que es no dejarse llevar por la coyuntura y seguir viendo lo grueso, el mediano y largo plazo de la Argentina, me parece muy importante porque significa no haber perdido las convicciones, a pesar de que la Argentina es un país que tiene una coyuntura y una dinámica tan rica, por decirlo en términos diplomáticos, tan dinámica, tan intensa, que cualquier gobernante está tentado las 24 horas de su mandato a desviarse de ese rumbo global. Bueno, este gobierno y este presidente no se ha desviado de eso. Y ahora con la ventaja de que una mayoría importante de los argentinos ha respaldado ese rumbo. Entonces, esta es a mí la noticia de las PASO, más allá de la coyuntura, de las cuestiones personales, de lo que ustedes decían, la consolidación de algunos resultados. La noticia es que hay una sociedad que está dispuesta a bancar el rumbo que este gobierno le ha propuesto. Le hago una pregunta sobre eso es muy esto. fuerte. Pero el gobierno en todo el país, perdón, Eduardo. Dale. Llegó al 37-38% de los votos. Sí. No se puede llamar mayoría eso. Es una primera minoría importante. Bueno, pero eso no es una mayoría. Pero eso es construcción de mayoría. A ver,
con el mismo criterio me acuerdo cuando yo estaba del otro lado del mostrador, allá por el año 2005, primera elección de los Kirchner, sacaron 35 puntos y nosotros decíamos la misma cosa que dicen hoy, lo he escuchado ayer en el discurso, de dos de cada tres argentinos votaron en contra. Eso es una manera de verlo desde la oposición, pero la verdad es que tener el 35 y quizá en octubre un poco más, yo creo que estoy convencido que va a ser un poco más, es la construcción de una mayoría que se va consolidando y que puede ser más. Pero la verdad que a mí inclusive ni siquiera me preocupa que sea más, en la medida que esa primera minoría, que además está bastante lejos de quien viene detrás, sirva para construir luego las mayorías circunstancialmente en el Congreso o en donde sea que permitan avanzar en ese rumbo. Porque a ver, pongámonos en la otra. El gobierno necesitaría más del 50% para gobernar. Mire, ¿cuántos ejemplos hay en la Argentina, no de hace 100 años, de hace muy poco tiempo, que teniendo el 50 o más del 50%, uno siente que tiene la verdad absoluta, la hegemonía del poder, el manejo absoluto del poder, y mira dónde va? Entonces yo hasta le diría que creo que es una sana posibilidad que haya un gobierno que no tenga más del 50%, pero que sea capaz con el 35, el 38, el 40 o el 41 de ir y convocar al resto para conformar una Argentina de acuerdos. Yo creo que ese modelo para nuestra Argentina sería extraordinario. Ahora, ¿cuánto de...? Porque usted lo decía muy confiado, bueno, hay un 36% de la sociedad que apoya la propuesta. Ahora, ¿no mete la cola en ese 36% también el fantasma del pasado, la presencia de Cristina, digamos, esta idea de, bueno, hay que concluir, entre comillas, esta batalla con la expresidenta? A ver, probablemente el ciudadano argentino que fue hace 3 domingos atrás a votar hizo un mix de todas estas cosas. Pero yo estoy convencido que de ese 30 y pico %, la inmensa mayoría de los argentinos no lo hizo tan solo para dejar atrás un pasado, porque desde luego ese pasado lo tiene ahí, pero además porque hubo gente que se encargó de volver a poner el pasado en la mesa. No fue el gobierno el que puso el pasado, hubo candidatos que empezaron a hablar de ese pasado. Digo, pero la mayoría de la gente lo hizo pensando fundamentalmente en el futuro. Mira, a la sociedad argentina le pasa lo que le pasa a gran parte de la dirigencia política. Lo que pasa es que la sociedad argentina tiene la posibilidad de sincerarlo a través del voto. Mucha dirigencia política no lo hace porque todavía cree que es políticamente correcto no asumirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha dirigencia política, al igual que la sociedad argentina, está cansada de los fracasos. Sucesivos fracasos en nuestra historia. Y entonces, cuando aparece en el escenario un proyecto serio, un gobierno serio, que además lo que promete no son grandes cosas, sino ordenar la Argentina, ordenar la economía, ordenar la institucionalidad, vivir en un país normal, en definitiva, lo cual es una verdadera revolución para la Argentina. Cuando aparece en el escenario esto, la gente, obviamente, la mayoría de la sociedad, apuesta por esto. Días atrás usted habló con los colegas de La Nación. Sí. Y usó unas categorías y unos términos que hacen acordar un radicalismo de hace un tiempo, o el radicalismo de siempre, y que ahora parecían licuados, diluidos o archivados para mejor momento. Por ejemplo, dijo, Macri está ahora en condiciones de ejercer el poder y disciplinar a las corporaciones. Sí. Porque ¿qué tiene que ver con Macri este discurso? Bueno, ese es el aporte del radicalismo a Cambiemos. El radicalismo ha sufrido en carne propia a algunas corporaciones. Alfonsín se fue del gobierno por culpa de una corporación empresaria que no entendió ni siquiera la hora que estaba viviendo la Argentina. Pero no solamente ha habido y hay corporaciones empresarias. Hay una corporación en la justicia, hay una corporación en los sindicatos,
hay una corporación en la política. Sí. La política corporativa que no entiende el juego de la democracia también es una corporación. En definitiva, la Argentina no ha podido superar este esquema de una república corporativa, dividida en segmentos. Y me parece que eso se destruye o eso se sacan los obstáculos corporativos del medio con un gobierno que ejerza autoridad y que empiece a generar señales, porque las corporaciones no tienen el lenguaje tradicional, no son ONG, las corporaciones entienden el lenguaje del poder, porque además buscan el poder y buscan influir en el poder y buscan repartirse el poder de una sociedad que en democracia no se debe repartir así. En democracia el poder es de la gente y lo delega circunstancialmente en sus representantes. Entonces, ese representante, en este caso el gobierno de Macri, tiene hoy, después de haber pasado una primera etapa y lo va a tener más en octubre, la legitimidad para poder marcar la cancha a las corporaciones. Lo que hizo con Freiler fue marcar la cancha. Marcar la cancha. Mire, muchos se quedaron en la anécdota de la discusión si ese día en el Consejo de la Magistratura el gobierno pudo hacer lo que hizo, si es que el gobierno estuvo extraordinariamente bien en hacer lo que hizo, porque además de hacerlo legalmente, y lo voy a defender en todos los ámbitos, es una señal contundente de que hay que investigar a los jueces corruptos y que la corporación judicial no puede proteger a ningún juez corrupto. Entonces, esto es una señal muy fuerte para la corporación y también para la sociedad. Luego ocurrió lo mismo con los sindicatos, y lo dijo muy bien el presidente. No puede haber sindicalistas que en privado le digan al presidente, está todo bien, macanudo, en mi actividad se va reactivando y vamos teniendo más empleo, y le reconocen que la economía va marchando bien, y que luego salen de la Casa de Gobierno y se clavan una movilización con amenaza de paro, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una respuesta por parte del gobierno, y el gobierno tomó esa respuesta. Y ahí también hay una señal de decir, mire, paremos muchachos, tengamos una sola cara, digamos la verdad, vengan y díganme la verdad de lo que pasa en su actividad económica y en sus gremios en privado, y que sea la misma verdad que luego den en público. Pero no se puede en privado decir, vamos fenómeno y estamos creciendo y se está generando empleo, y después subirse a una tribuna en un acto, en una movilización, y decir que este país prácticamente es Kosovo. Porque entonces hay algo que no está mal acá, ¿no? Sí, dígame... Y no hablando de Kosovo, hablando de lo que puede venir, hablando de, usted mencionaba recién la reforma tributaria, está dando vueltas la reforma laboral. Se viene un año, ya no digo un año sin elecciones ni campaña, que es 2018. ¿Usted sigue pensando que Cambiemos necesita, como piensan algunos, ampliar la base de sustentación política que tiene hoy? Primero déjeme que diga algo respecto a las reformas. Hay algo que es necesario aclarar en el debate político, que lo escuché ayer mucho en la interpelación a Peña, lo escuché también en la campaña, lo escucho en el discurso de Cristina. Tiran el tema de las reformas, primero como un gran cuco de ajustes, demás, que no son ciertas, pero además como si el tema de una reforma impositiva, una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma educativa, una reforma en la relación fiscal con la nación, con las provincias, sea una cuestión privativa del gobierno o un capricho del gobierno o una cuestión unilateral del gobierno. No nos equivoquemos. En todo caso, el gobierno tiene la responsabilidad de liderar y de presentar en la mesa los temas y los proyectos. Pero esto es una asignatura pendiente de la democracia en la Argentina. Y cuando digo unas asignaturas pendientes de la democracia, son responsabilidades de todos los sectores. Entonces, cuando hablamos de reforma laboral, no es lo que se le ocurra al gobierno, porque tampoco lo va a poder hacer, porque no tiene mayorías. Es la posibilidad de que podamos discutir de qué manera, sin afectar derechos de los trabajadores, vamos hacia un esquema de mayor competitividad de la economía que beneficia al conjunto. Porque cuando uno habla de mayor competitividad de la economía significa más empleo, significa más afiliados a los gremios, significa más dinero para las provincias, más impuestos, etcétera, etcétera. Lo mismo el sistema previsional, lo mismo el sistema tributario. Entonces, permítame que diga esto porque vamos hablando de las reformas y pareciera que es el gobierno el que está encaprichado en hacer alguna reforma que se le ocurrió a algún iluminado. No,
son reformas estructurales que durante muchos años fuimos tapando, incluso muchas veces tapando, escondiendo debajo de la alfombra, y que ahora ha llegado el momento, porque hay un gobierno serio, porque hay un gobierno que está mirando más allá del día a día, que pretende discutir esta cosa en la mesa. Ahora bien, vamos a Cambiemos. En primer lugar, Cambiemos es una realidad de la política argentina hoy. No lo era hace 2 años, no lo era, y la verdad que a mí me pasaba lo mismo que le pasaba a muchos argentinos, a pesar de haber sido fundador de Cambiemos. Tenía todo el temor de si íbamos a ser capaces de pasar ese trecho importante que significa los 2 primeros años de gobierno y con todas las vicisitudes de un acuerdo político, una coalición donde venimos de distintos barrios, por decir así. Yo vengo de un barrio distinto al del presidente, quizá no tanto al de Carrió, que nacimos en el mismo barrio, pero que ahora está en otro partido político. Pero bueno, era todo un desafío. Lo cierto es que ese desafío lo hemos cumplido en la primera elección, que fue esta de las PASO, y ahora se va a ratificar en octubre. Cambiemos es una realidad tan importante que ha ocupado el lugar que antes ocupaba el peronismo. ¿Cuál lugar? El lugar de esa fuerza nacional que el día de una elección, pim, 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 cosecha votos de todo el territorio nacional, como fue los otros días, en donde la única fuerza que pudo al día siguiente decir nacionalmente ganamos con un 35% de los votos fue Cambiemos. Eso antes lo hacía el peronismo. Ahora no lo puede hacer el peronismo porque está dividido, fragmentado, lo podemos hacer nosotros. Ahora bien, Cambiemos ¿será el día de mañana o podrá ser en el futuro más de lo que es hoy? Sí, absolutamente, absolutamente. Es que tiene la obligación. Pero no hay que mirarlo desde el punto de vista de los dirigentes. Cambiemos tiene la obligación de ampliar su base de representación. Y eso es ir a buscar a la sociedad una base de representación popular cada vez más amplia, porque al principio nació siendo la base de representación de los 3 partidos o de los 4 partidos que formamos parte, incluyo esto a Fede, el Momo Venegas. Pero ahora Cambiemos es una realidad que tiene que gobernar la Argentina, tiene que consolidar un proyecto por varios años y tiene que salir a buscar una base de representación que, ojo, ya la está ganando. Hay un artículo extraordinario de hace unos días en un diario, en el Diario de la Nación, de Rodrigo Sarazaga, un cura jesuita, que yo me saco el sombrero porque lo conozco mucho, es amigo mío, es peronista, pero peronista de ley, y aparte un cura villero. Usted también tiene amigos peronistas. Muchos amigos peronistas, y me enorgullezco de ello. Pero digo, este cura escribió un artículo sobre la grieta dentro del peronismo, y lo que dice es que los peronistas no van a poder superar el trauma de perder frente a Cambiemos si no se dan cuenta que Cambiemos empezó a tener adhesión, que luego se traduce en voto, en sectores populares que antes eran patrimonio exclusivo del peronismo. Porque muchos dicen, Cristina ganó en La Matanza, en la 3ª sección. Ajá, ¿y los votos que sacó Cambiemos en La Matanza? Nadie ve esos votos que sacó Cambiemos, que en el 2015 no los habíamos sacado ni de casualidad. Y los votos que sacó Cambiemos en el conurbano, nadie los cuenta. Es la cantidad de votos que sacó Cambiemos esta vuelta. Entonces digo, hay un desafío que se está empezando a cumplir, que incluso rompe con todos esos mitos que andaban dando vueltas, que este es un gobierno de derecha, que Cambiemos es una fuerza de centro derecha, que Macri gobierna para los ricos. Mitos, prejuicios y mentiras, que la realidad los va destruyendo. Cambiemos tiene que ampliar la representación. ¿Cómo tiene que ampliarla? Con mucha humildad, con mucha humildad. Por eso es bueno que, así como nos tocó ganar en las PASO, y si se gana en octubre, haya mucha humildad. Paréntesis, yo cuento acá la anécdota. ¿Ustedes saben la anécdota del César en la época del Imperio? Tampoco lo sabemos. Cuenta la anécdota que el Julio César, en la época del Imperio, cuando salía del palacio, iba acompañado de un gran séquito. Y dentro de ese gran séquito había un esclavo que llevaba una hoja de palmera de esas grandes, una rama, que iba permanentemente pegándole al César. Entonces le preguntaron una vez al César, dígame, ¿y este esclavo? Este esclavo es para que me recuerde que soy humano. Bueno, en una de esas el radicalismo, en Cambiemos, está para recordar que somos humanos, que tenemos valores, que tenemos muchas cosas pendientes, que tenemos que ir hacia un electorado donde perforemos hacia abajo en la sociedad y podemos representarlos. ¿Representarlos cómo? ¿Con el plan social clientelar? No.
representarlos a través, lo que dice Sarazaga en su artículo, representarlos a través de obras de infraestructura, agua potable, cloacas, asfalto, transporte, el Metrobús de La Matanza, que en vez de un plan clientelar, le permita a quien vivió condiciones de indignidad incorporarse a la dignidad de una vida social como corresponde. Eso es el desafío de Cambiemos. Y el del radicalismo adentro de Cambiemos, ni hablar, porque eso nosotros lo llevamos en la sangre, lo llevamos en nuestro ADN. Eso forma parte del ADN radical desde hace 100 y pico de años. Gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Y voy a recordar la hoja de la palmera. Muy bien. Seguimos enseguida en Código. Y acá seguimos. Estaba cargadito Sanz. Estaba muy con vena radical. Muy enfático, sí, señor. Sí. ¿Vamos a hacer picado fino? Dale. Te dije que estaba Adrián Amado esperando. Está, yo la vi de entrada. Sí. Adrián Amado, dijimos, escribió un libro que se llama, el título es bárbaro, Política Pop de líderes populistas a telepresidentes. El libro también, ¿eh? El libro también, pero yo me lo voy a leer ahora. El título es ingenioso. No lo había leído. Sí. Pero bueno, seguí tu consejo. Vas mal, ¿eh? Bueno, mal. Picado fino, lo presentamos, diré, a ver. Picado fino, así rapidito y electoral, después quizá haya que cambiar algunas caritas después de lo que vimos. Y bueno, vamos a ver. Después de octubre vemos. Hasta octubre se mantienen. ¿Qué pasó? ¿Volvió? ¿Quién? Sí, volvió la doctora. ¿De quién se puede hablar sin nombrar? No, bueno, no se sabe. Tampoco es que se hubiera ido. Estaba un poquito clandestina. En el tramo de campaña. Sí, después le tocó la vigilia del escrutinio definitivo. Y ahí está. Lo cierto es que la doctora volvió. La expresidenta se hizo, digamos, representó un papel de alguien que no era ella en la campaña hacia las PASO. Sí. Para eso le fue bastante bien porque consiguió los votos que ella tiene. Sí, yo igual el asunto es si cambiando va a conseguir otro voto. Igual no me pasa solo con Cristina, es un problema que tengo yo, inherente a mi incomprensión globalizada. Y yo lo que digo es, ¿viste estas cosas de la ingeniería y cálculo, ¿no? Entonces, la gran estrategia de las elecciones era que no estuviera, que no hablara y que hiciera hablar a los demás. Y que pareciera Heidi, a los dañados, digamos, para simplificar. Bien. No es tan así, pero para simplificar. Ahora, resulta que ahora no tiene que estar más clandestina, tiene que volver al papel sanguíneo que tuvo la expresidenta y tiene que tener un mensaje donde hable más ella que la gente. Entonces, ¿cuándo tenían razón? ¿Antes o tienen razón ahora? Es como, vamos por el resultado. Claro. Tuvieron razón. Vos sos bilardista, ¿no? Claro, Vos sos bilardista. Sí, sanpaulista. Escuchemos una cosa. Si ella, haciendo de lo que ella no es, consiguió todos los votos que es capaz de reunir, haciéndose otra persona, por ahí volviendo, consigue alguno más. Porque todo era conseguir más votos de los seguros. Bueno, está difícil. Lo cierto que está. Está un poquito difícil. Lo único que le vi un rictus un poquitito es cuando está suelta y contenta y cuando está enfática y está con el látigo flameante, es Cristina. Cuando está un poquito resentida y enojada, que se le pone el rictus un poquito tenso en la cara... También es Cristina. Sí, pero es cuando la Cristina la que le va mal. Bueno, se verá. Hemos conocido las dos. Se verá, vamos a ver el 22 de octubre. Bien, para el 22 de octubre hay una campaña puerta a puerta. Dijimos, no es que llevan... ¿Online? No es eso, ¿no? No. También se dice, hay quienes quieren vender a los candidatos como un producto, entonces uno dice el puerta a puerta es eso, ¿no? Te van y te venden la... No, tampoco. El puerta a puerta es el tipo de campaña que está haciendo Cambiemos, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, con la gobernadora Vidal al frente, que es no solo hacer visita del territorio, acá estamos viendo una actividad, creo que fue en Florencio Varela. Florencio Varela con el presidente Macri. Estuvo también en Quilmes esta semana Vidal con Juanita Viale.
Los distritos que está visitando son los distritos de la tercera sección electoral sur del Gran Buenos Aires, que es donde Cristina tiene su mayor fortaleza y donde basó la ventaja mínima que consiguió en la provincia. Esto quiere decir que Vidal y Cambiemos le van a pelear el voto a Cristina ahí donde Cristina tiene votos. Esto es, vamos a la tercera sección, vamos al corazón del voto peronista a ver qué podemos sacar. ¿Qué te dicen lo de Vidal? Cada voto que consigamos ahí vale 2, porque es un voto que conseguimos nosotros y le sacamos al otro, al contendiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Con el resultado, mesa por mesa, de la elección de las PASO, porque eso es de público acceso, van a delimitar cuáles son los barrios donde tienen que concentrarse, porque hay un voto que puede correrse hacia ellos, porque hubo voto a Massa, porque hubo un poquito de voto a Randazzo, porque hay un voto de Cristina que podría moverse. Así que los tipos van, casi te diría, casa por casa, marcando en el plano. Sí, ellos tienen... No a qué municipio, sino a qué barrios y a qué zonas de cada municipio pueden ir a buscar ese voto que les haga la diferencia. Ellos tienen, y nosotros hemos sido testigos, tienen una planificación y un diseño del conurbano vinculado a clases sociales, barrios, educación, bueno, por todos los niveles. Historia de voto. Historia de voto. Lo tienen muy, muy bien armado. Uno dice, bueno, después esto hay que trasladarlo. Es cierto, no es una tarea fácil. Lo están trasladando. Lo han empezado a poner en práctica y tan mal no les ha ido. Cuando nosotros vimos ese trabajo, Eduardo, en el que por supuesto no creímos mucho. No, yo no. Me pareció una excelente composición de colegio y no fue así. Esto era en el año 2014. 2014. Un año antes de la elección presidencial. Bueno, el asunto es que esta gente a la que nadie toma demasiado en serio viene y te vacuna. Y están en eso. Bueno. Bien. Otro que volvió. El Scioli de la gente volvió. Volvió el Scioli de la gente. Y no fue Mar del Plata. Volvió el Scioli de la gente y está muy bien. Viste que el Scioli estaba un poquitito como de capa caída, un poquito achuchado, pobre. A él lo pusieron de quinto candidato al fondo de la fila. Él dijo que hubiera ido de candidato a concejal. Que él quería ser candidato. Pero además, una cosa, convengamos también que Scioli se ajustó a la estrategia de campaña que marcó Cristina. Es decir, bórrense. Claro. No hablen, y eso fue lo que hizo Scioli. Ahora habló. ¿Qué hizo? A propósito de la polémica sobre la desaparición o la búsqueda, según de qué lado se quiera mirar, de Santiago Maldonado y de las cosas que se han dicho en clave electoral. Parece que por momentos hay, quizá de uno y de otro lado, más gente interesada en discutir y polemizar que en ver si se encuentra Santiago Maldonado. Scioli dijo: no podemos comparar un gobierno elegido legítimamente, con una dictadura atroz. Que es lo que dijeron algunos efusivos del lado de Cristina, ¿no? Bien, Daniel. Me parece que es el Daniel al que cuando hacía estas cosas, se animaba a hacer estas cosas, le iba bien. Le iba mejor que lo que le fue después, ¿no? Ahora, en fin. Bien. Otro, decíamos que hubo una grieta que se cerró. Se cerró. Vos dijiste, hay una grieta que se cerró. Justicia sin grieta. Vos. Es raro lo de la justicia sin grieta. ¿A qué viene? Aquí hubo, a propósito del 2x1, que de manera desgraciada votó la Corte Suprema en un fallo que en algún momento va a ser corregido, porque 2 de los 3 jueces que votaron a favor del 2x1 ya están esperando que haya ocasión para votar otra cosa. Para rectificarse. Entre los que pidieron el 2x1, el beneficio del 2x1 está Alfredo Astiz, junto con otros ex represores de la ESMA. Astiz probablemente sea de los mayores símbolos de la represión ilegal. No hay duda. Bien. No hay duda. Astiz pidió el 2x1, se lo negó una sala de la Cámara de Casación. ¿Y por qué decimos se cerró la grieta? Porque en esa sala votaron por unanimidad, rechazando el pedido de Astiz y otros represores, 2 jueces que se los ha reconocido y se proclaman ellos como cercanos a Cristina y al kirchnerismo, que son la doctora Ángela Ledesma y Alejandro Slócar, que es probablemente una de las mentes más agudas y más interesantes y más activas de este sector político en la justicia. Pero también votó en el mismo sentido Carlos Maíquez, que fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y que es un hombre al que el gobierno, el presidente Macri, después terminó recolocando en la Cámara de Casación. Así que kirchnerismo duro y macrismo puro votaron juntos para que Astiz siga adentro. Ojalá sea un anticipo de algo, ¿no? Digo, de que, sí, algo de que en algún momento se puede cerrar. Debería. Terminamos con la ropa. Sí. Terminamos con la ropa. Moda para ellos. Sí, señor. Moda se abrió para nosotros. Un local de ropa masculina, ropa para nosotros. Sí. Sí. En Río Cuarto, señores. ¿Provincia yo sé de Córdoba. Yo sé que no es acá a la esquina. Igual un paseíto a Río Cuarto viene bien. Hay buenos precios.
el dueño de ese local y el diseñador, porque no es que diseña, pero es el que da el ok a la vestimenta, es José Manuel de la Sota. El ex gobernador de Córdoba puso su local de ropa. Me dicen que va con frecuencia, que lo visita, que está entusiasmado. ¿Y qué nombre le puso? ¿Qué nombre le puso? El Hombre. El Hombre se llamó... El Hombre. El Hombre fue el título del libro que él editó. Cuando corría para presidente la última vez, ¿no? Exactamente. De la Sota siempre fue un tipo muy preocupado por su aspecto, muy atildado, muy elegante. Cuando él era joven se decía medio petitero. Pero esto me contaron, ¿Tenés a mano Google para ver qué significa? Bueno, el asunto que el gallego de la Sota, que no deja, ojo, que no deja la política, ¿eh? No, no deja la política. Tiempo, pero ya saben, hay muy buenas ofertas en la próxima semana. Ténganlo en cuenta. Vamos nosotros por nuestro canje detrás de eso. Muy bien. Venimos en 4 minutos, me dicen acá. Está la doctora Adriana Amado esperándonos. Mejor. Estamos, ¿no? Sí. Seguimos en Código. Adriana Amado, doctora, con nosotros. Gracias. Gracias por estar, ¿eh? Le vamos a mostrar al público el libro que se editó el año pasado, publicó el año pasado. Me dijeron que era en esta, ¿es verdad? Política pop, de líderes populistas a telepresidentes. Una manera tipo Andy Warhol, ¿no? En la tapa, para entrarle a los 15 minutos de fama. Algunos son 15 años, ¿no? De la política y los medios. Poco tiempo ninguno, ¿eh? No. Lula, Cristina, Evo Morales, Correa y Chávez en la tapa del libro de la doctora Amado. Ahora se podría agregar algunas otras caritas más contemporáneas. ¿Cuál se le ocurre? Macri, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pero Macri tanto tiempo no estuvo. Agradecería a Macri por estar en esta lista, gente que tuvo mucho tiempo. ¿Usted dice que va camino a eso? Yo creo que ya está ejerciendo su pop. Un poquito más moderno, más ayornado, ¿eh? ¿Cuál es la sustancia de este título? La idea del pop, digo, para reformular esto que eran presidentes populistas, el pop es una manera de comunicar que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y esos símbolos que circulan y que no son afines a todos. Por ejemplo, el rock, la religión, el mito, digo, eso es apropiado por la política como una forma de llegar a las audiencias, estas que se les escapan por el lado de la política propiamente dicha. Entonces, tratan de seducirlas desde estos recursos musicales, publicitarios, periodísticos. Todos estos personajes han sido productores de noticias intensivos y de hecho han armado medios de comunicación que superaban en recursos a los tradicionales, pero nunca los pudieron superar en audiencia. La producción preparó cómo lo vimos nosotros, ¿no? Esta idea de la política pop. Un minuto es, y después le pedimos su opinión. No? A ver, director. La política. La política. Un país unido. Unidad. Juntos. 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 Y todos juntos. Volvamos a tener futuro. Son futuro. Para volver a tener futuro. Un pueblo feliz. Felices. Son alegrías. Expresemos alegría. Todos los políticos tratan de entrar con una de estas canciones que ya te gusta de por sí. Somos tan distintos e iguales. El viento trae una copla. La gente se dedica a la política porque son actores frustrados. Yo te pido que no llores nada más. Yo no tengo que llorar hoy. ¡Ay, divina! Usar el testimonio como si fuera el reality show. Acá está Agustín. Un aplauso para Agustín. Ellos son Luis y Antonella. Mirá que vino Julián hoy, portate bien. Lo que buscan es la selfie. El pop es encantador, pero ¿viste cuánto pudimos aguantar Despacito? Con Florencio vamos a ganarle al gobierno de un dueño. No se puede comunicar bien si se gobierna mal. Está bueno eso, ¿eh? A mí me gustó, qué sé yo. A mí, bueno, gracias por el video. La verdad es una síntesis muy halagadora del libro.
Ahora, ¿no se puede comunicar bien si se gobierna mal? No, porque estamos acostumbrados a un concepto de comunicación que es el mensaje. Creemos que la comunicación es el mensaje. O sea, lo que se dice. Lo que se dice, la imagen, el aviso publicitario, el eslogan. Ahora, si eso no tiene una contraparte fáctica que se apoya en la realidad, es palabra vacía, se evapora. Digo, el pop nos encanta porque todos terminamos cantando el hit, pero una vez que se terminó, que nos saturamos, como decía ahí que nos pasó con Despacito, ya nos olvidamos y ya es reemplazado rápidamente por otro. Digo, son fenómenos masivos de mucha intensidad, pero muy efímeros. Ahora, la contrarréplica. Sí. Digo, el kirchnerismo, particularmente los 8 años de Cristina, fueron una formidable herramienta de construcción de relato que no necesariamente tenía una correspondencia en una buena gestión y en una buena administración. Pero según lo que usted dice, en algún punto tenía soporte. Sí, también hay un juego de expectativas con eso y también tiene que ver ¿qué pasa? Cuando en la realidad no hay una alternativa. Digo, mucho del éxito de estos personajes también tiene que ver con una oposición totalmente debilitada. Bueno, entonces, todos ellos trabajan para destruir las oposiciones. Exactamente. Y mucho, digamos, lo más eficiente del relato quizás no es esa construcción de la fantasía propia, de ese relato edulcorado, sino que mucha parte del sistema se lo termina comprando y actuando en consecuencia. Entonces, cuando se habla de una oposición o de una grieta, de todo ese tipo de ideas que se terminaron apropiando por muchos de estos actores políticos que actuaron en consecuencia. Digo, también el propio sistema es víctima de ese relato, incluso mucho más que la opinión pública, que en cuanto ve una salida, responde de otra manera. El problema es cuando no la hay. Yo creo que quizás el caso más triste, pero más elocuente, es Venezuela. Digo, la fractura del sistema viene en el momento en que tenía totalmente cooptado el sistema del relato. Ahora, también empieza a aparecer otro actor, empieza a aparecer el ciudadano con una voz que antes no tenía, y entonces ahí esto se desmorona. ¿Cómo funciona la política pop en tiempo de redes sociales? Porque los políticos están todos matrizados. Todos estamos matrizados en la época que no había internet. Yo me acuerdo cuando no había internet. Sí. ¿Cuándo fue? Anteayer. ¿No? Y la política pop Bueno, yo me creo parece que como una herramienta que se ajusta a la tecnología y a la cultura del momento. también tiene que ver con esta idea de la producción del entretenimiento en serie. Por eso veíamos que todos más o menos dicen lo mismo. Y en las redes sociales es simplemente tomar el lenguaje de las redes sociales, y en eso Cambiemos fue pionero. Ahora están todos tratando de tener su canal de YouTube y de generar cercanía, pero a la política le cuesta mucho, al periodismo también le cuesta mucho, y no solamente por una cuestión de edad, y es que las redes ¿Usted sociales... lo dice por nosotros? No, digo al periodismo, me asusté. el otro periodismo, Bien. no. Tiene que ver con que venimos de un modelo en donde tanto el periodismo como la política hablaban hacia una ciudadanía que escuchaba. Ahora, las redes sociales plantean un modelo simétrico de conversación, no de comunicación unidireccional. Y eso es muy difícil de seguir. Estamos en plena acomodación. Incluso nosotros mismos, los usuarios intensivos de las redes, todavía no sabemos cómo manejar esa agresividad, esta gente que es anónima y que no nos contesta o que nos contesta mal. Digo, estamos en un momento de acomodación porque, como bien dijeron, las redes sociales aparecieron ayer. Yo el otro día fui a chequear el dato que en el 2008 no había WhatsApp y me quedé pensando un rato, ¿cómo hacíamos para comunicarnos hace apenas 10 años? Los estamos integrando rápidamente. Bueno, eso también va a generar un sacudón en todo este modelo. Ahora, usted plantea, una de las cosas que plantea en el libro es el vínculo de los telepresidentes con los medios de comunicación. Si se quiere, a lo mejor corríjame la palabra que yo uso, la utilización que los telepresidentes hacen de los medios de comunicación. Sí. Y a la vez usted plantea que este fenómeno provoca otro, que es vaciar la política. Exactamente.
Esto empieza cuando la política empieza a ver que la gente se diluye, cambia de un partido a otro, que empieza a haber menos lealtad que la que se tenía en el siglo XX, pierde identidad. Entonces digo, ¿dónde está la gente? Están los medios de comunicación. Bueno, hagamos medios de comunicación. De hecho, todos esos presidentes han sido protagonistas de sus propios canales de televisión, de sus propios programas, han sido presentadores del show de la noticia cotidiana. Hay una frase que dice el asesor de Trump en la película que cuenta cómo él asesoró y decía, la política es el show business para la gente fea. Es decir, hay como un actor frustrado que ni bien llega al poder, dice, listo, yo ahora soy el protagonista y por lo tanto voy a tener el programa de televisión que siempre quise. De hecho, escucha, el discurso mismo de ayer de Cristina Fernández, seguía siendo una comentarista de las noticias. Y seguimos viendo cómo tratan los medios o cómo no tratan los medios desde la voz de un político en lugar de ser el político el que plantee una agenda propositiva, especialmente en las elecciones. Esta idea de que vamos a hacer televisión, bueno, los puso en el lugar de la televisión. Todos los que hacen televisión saben que la televisión es el momento. Se apaga el televisor y la gente vuelve a su vida. No hay entretenimiento que uno pueda soportar más de 2 horas. Una película en el cine que dura más de 1 hora y media, ya decimos, es mucho tiempo. Esto también le pasa a la política. Es decir, sobre todo cuando han trabajado con esta comunicación de intensidad, que hace que una vez que se cambió la temporada, pasamos a la segunda temporada, la primera ya es parte del pasado. Bueno, muchos quieren reiniciar, pero lo que es interesante de ver, en el caso de esos personajes que estaban en la tapa, pero también de Uribe, de Peña Nieto, es que después de ellos no hay mucho más. Ninguno ha generado una construcción partidaria sólida, ninguno ha generado una sucesión política, ninguno ha dejado nada escrito como ser una memoria de su propuesta política. Hablamos un montón de tiempo del modelo. ¿Dónde está escrito el modelo? ¿Dónde está que el propio político, ¿no? Siguiendo esa idea del siglo pasado, era además un intelectual que... No, todos están en vídeos en YouTube. Ahora, también lo interesante de esa cuestión es que el video de YouTube nos permite un contraste que antes no estábamos acostumbrados. Y un contraste que incluso lo hace más rápido la sociedad que el propio periodismo, que con los memes, con las parodias, con detectar, y esa declaración de tal, yo me acuerdo que la dijo en tal otra. Entonces hoy estamos viviendo una sociedad en donde todos son productores de la información. Y la política, que tuvo durante todos estos años de la primera década del siglo el monopolio del entretenimiento político, ahora se encuentra con que en las redes los cuestionan, se burlan de ellos y en las elecciones además no votan de acuerdo a las previsiones, ¿no? A las encuestas. Y esto no pasa solamente en Argentina. Fíjense que el 2016 fue un año generoso en encuestas fallidas, ¿no? Que decían que se iba para un lado, incluso la prensa marcaba una agenda para un candidato y la sociedad fue para el otro, ¿no? Ya que estamos en las redes y antes que se nos acabe el tiempo, usted, tamaño Twitter, ¿por qué Eduardo dice la doctora Amado es la contradictora de Durán Barba? Porque me parece que hay que pensar la comunicación desde el fortalecimiento de la democracia. Este modelo nos dejó... este modelo de tanta comunicación nos dejó incomunicados, nos dejó descreídos de la política, dejó políticos que fueron en su momento grandes líderes, ahora mendigando por un voto como si tuvieran que presentarse en la sociedad por primera vez. Me parece que por tanto comunicar, nos olvidamos que la política tiene otros objetivos, tiene otro compromiso republicano y que es desde ahí que debería construirse. ¿Me permitís una chiquitita, ¿Cómo ve a Macri en este mundo? Creo que se montó demasiado en esta idea, está haciendo demasiada publicidad. Yo me pregunto cuando yo los veo saliendo a las inauguraciones, a los videos de YouTube, a los videos de Twitter, ¿y cuándo están gobernando? Eso es también lo que vemos cuando se comunica. Cuando vemos que un político pasa más tiempo en filmando el aviso que va a pasar por las redes que gestionando, uno empieza a preguntarse para qué los votó, ¿no? Gracias. Muy amable, desde acá nosotros, director, si no le parece mal, vamos a pedir los premios. Y ¿Tenemos premios esta noche? Sí, tenemos. Y hay más de lo habitual,
Medallas de oros. Ahí vamos. Muy ¿Nos lindo. entregan algún premio, algo no? No. La doctora Fue Cristina... tremenda la presentación. Yo no recuerdo una presentación similar para Yo te voy a uno. decir una Eran cosa. 2 oros, ¿no? Claro. En la Argentina. Y 2 expresidentes. ¿eh? En la Argentina, 2 expresidentes, 2 veces expresidentes, Sí. 2 personas, Tremendo, ¿eh? 2 veces votadas por sus compatriotas, por el pueblo, la sociedad, Sí. la gente, como quiera llamarlo, 2 veces Sí. presidente. Bueno, pero a ver, Hoy están en vamos a otro separar, momento. vamos a abrir un poquito, Salvo, sacar salvo el para- general, que fue 3 veces. No, bueno, pero el general es otra cosa. Es otra cosa. Es otra liga. Vamos a sacar la hojarasca un poquito. A porque, ver. A ver, acá la que ganó esta semana fue la señora. ¿Cuánto eran? ¿Cuántos votos? 20.324. Lo juego a la lotería, ¿eh? Sí, le pongo uno. Esa es la diferencia que Cristina le sacó Sí. a Bullrich en Las PASO. 20.000 A ver, votos en acá, la provincia de al Buenos que Aires. gana, se Se le da el oro. Muy bien, doctora. Cristina tiene su oro. Muy bien. Yo creo que no le hace falta, pero se lo vamos a enviar porque lo Bueno, merece. acá se lo ganó y se lo Claro, ganó. efectivamente. ¿Y ahora Carlos? Bueno, Carlos ganó la justicia. Ah. Carlos ganó la PASO y por ahora gana la justicia porque una cámara creada especialmente para definir sobre su candidatura dice que puede ser candidato en octubre. Pese a que tiene Una condena. Tiene una condena. una condena en 2 instancias. La condena es en una y en el otro Sí. lo sobreseyeron. Se tiene que definir. Mientras esto se defina, él puede ser candidato. Eso también es ganar. Él ganó Claro en que La es Rioja, ganar. ganó 44-36 Dos en veces, La Rioja. dos veces el presidente. Muy bien. Peronista como Cristina. Sí. Merece como Cristina un oro. Y allá va. Oro para los expresidentes. Y hoy, buscando bancas en el Senado. ¿Viene la de plomo? La de plomo. Plomo. Medalla de plomo para Sergio Berman. ¿Esa es la mejor foto que tenía la producción para poner? Para no perjudicarlo demasiado. Ah, el rabino Berman, ministro de Ambiente. Sí, lo hizo. Yo no recuerdo que haya nada malo. ¿Está la foto? ¿Está la foto del rabino disfrazado de planta? ¿De A planta? ver, de planta, porque él es ministro de Medio Ambiente. O de Ambiente. Ah, ahí ahí tenemos. está, míramelo. La distribuyó él, ¿eh? No es que se le hicieron de asalto, no. que le robaron, que le hackearon No. el celular como a Está la... muy orgulloso, ¿eh? Sí. Dicen que el sábado a la noche fue al cine vestido así. Sí. ¿Qué sé yo? Por ahí tiene razón, y por ahí somos nosotros un poquito acartonados. Claro, tipo Pero desagradable. Solo por lo que le dieron para que tenga, No, sí. por esta foto, Sí. le damos el plomo. El plomo por además, la cantidad de castigos recibidos. Debe ¿no? ser incómodo para dormir ese disfraz, ¿eh? Pero Sí. bueno. Dijo Está que era muy un bien. camuflaje. Camuflaje. Muy Berman es un tipo lindo. muy creativo. Muy bien, Berman, ¿eh? Se vistió de planta el ministro de Ambiente y qué sé yo, habrá tenido sus razones, pero le dieron. Nosotros le damos plomo. Efectivamente. Música, que está Pinocho. ¿Y quién se viene? Y se viene La señora de Bonafini. Eve de Bonafini. Eve de Bonafini es una señora. que a Lo que veces no pasa es que dice la toda la señora ¿Qué dijo? dice muchas cosas. ¿Qué ¿no? dijo esta vez que merece el Pinocho? A ver, podría haberme sido Pinocho, plomo, Pinocho. Le damos el Pinocho. A ver. Porque dijo que el... ¿Está? Me dicen acá que está. ¿Está acá? Está el audio. El audio, A ver lo que dijo. escuchamos. A ver, sin musiquita adelante. de fondo. a Son ver. diferentes personas. Sí. ¿Vos qué Muchacho era diferencias un militante y Julio López era un guardia cárcel. ¿Cómo? Sí, era guardia cárcel Julio López. No es que un guardia cárcel tiene que estar desaparecido para... Tampoco sirve, ¿no? Pero quiero decir que no es lo mismo un militante comprometido como este pibe que... De acá pasan muchas cosas que la gente no sabe. Sí, bueno, a ver. Esta idea de que Maldonado Sí, es un claro. militante Primero, desaparecido y Julio claro. López también Julio desaparecido López, durante... 2006, el septiembre del ciclo anterior. 2006 se cumplen ahora 11 años. Parece como si estuviese bien desaparecido Sí. porque era un guardia No, cárcel. claro, primero que no era guardia cárcel. Bueno, Nunca fue guardia cárcel. El hijo, Rubén López, salió a decir, mi padre nunca fue guardia cárcel, toda su vida fue albañil, que era como se lo conoció en Bien. aquel
momento desgraciado. Eso solo ya, esa falta de verdad sobre cuál era el oficio de Julio López ya da Pinocho, ¿no? Eso más este tufillo a que como era guardiacárcel podía ser chupado. No es así. Pero le damos el Pinocho por no decir toda la verdad. En este caso, por falsearla, porque la verdad es que López, el albañil, no era guardiacárcel. ¿Qué va a hacer? Es época de elecciones, la gente hace lo que puede. Allá va el Pinocho, señor, y trátelo bien. Nos encontramos en una semana en Código. Chao, hasta el jueves. Chao.